Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia y estamos una semana más en estos podcasts de comunicación política, redes sociales y tecnología para ver todo este mundo digital y de comunicación que nos atraviesa prácticamente durante todo el día y en distintas actividades que vamos haciendo. Gracias por escucharnos. Estamos compartiendo este podcast con Cadena BA con la 96.7. También puedes ingresar a la página Conversatorio con Paul o seguirme en redes sociales con tips y herramientas para la comunicación. Difícil salirse del tema de la semana y difícil salirse de lo que ha pasado con la comunicación y las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Porque fue un tema que nosotros trabajamos anteriormente y ya veníamos sosteniendo que de alguna manera las redes sociales iban a funcionar como, entre comillas, dicho esto, es difícil el entrecomillado en el podcast, porque bueno, eh, el audio no permite hacer el gesto de entre comillas o ponerlo en clave de escritura tampoco. Pero aclaramos, entre comillas, las redes sociales fiscales de la democracia. ¿Cómo es eso? Claro, las redes tienen tal nivel de impacto, circula tanta información barra desinformación, circulan varios rumores exactos e inexactos que pueden generar tendencias, no solo de opinión, sino tendencias que organizan una movilización, que organizan una adhesión que después se lleva adelante de manera física, es decir, después se lleva adelante en la calle, generan acciones. Tienen ese potencial, el call to action se dice, o sea, tienen la capacidad de generar un llamado a la acción, generar fácilmente una reacción. ¿Por qué? Porque son plataformas que a diferencia del televisor o del medio analógico más tradicional, que es una relación más bien pasiva, son plataformas más bien de tipo interactivas, de tipo colaborativas, donde uno se siente parte de un entramado mayor y eso lo impulsa a ser partícipe. Tu opinión vale, ¿no? Porque es una frase, parece sacada del marketing, media vacía, pero claro, acá en las redes, evidentemente tu opinión vale, y eso fortalece el protagonismo y la participación. Cuando decíamos que las redes iban a actuar como fiscales, también decíamos que Trump ya venía sosteniendo un discurso, que ya venía sosteniendo una práctica, una construcción narrativa que estaba orientada precisamente a poner en duda todo el proceso electoral. Desde mucho antes, recuerdo una nota que hicimos en el portal Conversatorio con Paul allá por fines de agosto, donde un poco desmenuzábamos y dábamos y reflexionábamos sobre ese comportamiento narrativo en torno a cuestionar la legitimidad de la elección. Y esto es muy peligroso porque estamos entrando en esta nueva etapa. Hay una frase magnífica, magnífica para poner en un cuadrito que dice: las personas comienzan a desconfiar del resultado electoral porque sus amigos en Facebook no votaron al ganador. Claro, fíjense ustedes que se arman tales burbujas, ahora que está de moda la palabra burbuja, se generan tales burbujas o cámaras de eco se le dice también, ese es el nombre técnico más preciso, es decir, discursos que no circulan, sino que quedan siempre en el mismo lugar y no se recibe ninguna otra información desde afuera. Tales cámaras de eco hacen que se fortalezcan creencias de núcleos, y si esa creencia del núcleo es que la elección fue trucha, entre comillas también, de nuevo, la elección fue trucha, por lo menos para ese grupo de gente. Estamos en plena época de la posverdad. Estamos en plena época donde los hechos son reemplazados por las narraciones, son reemplazados por los discursos simbólicos. Y esto es peligroso, sí, claramente es muy peligroso, sobre todo cuando se usa mal. Porque en definitiva,
Cada herramienta puede ser usada para causas nobles o causas injustas, pero cuando se utiliza mal, tiene un efecto doblemente peligroso. Y este es el mecanismo que está funcionando. Entramos no solo en la etapa de la posverdad, entramos en una etapa donde el relato construye y empodera a pequeños grupos o a grupos más que los hechos. Y me parece que lo que pasó con la elección de Estados Unidos es la antesala de lo que viene y se va a repetir. Porque en general los procesos, sobre todo con lo tecnológico y la comunicación que se da en Estados Unidos, después se dan algunos años, pasan 3 o 4 años y se dan en otros países. No necesariamente de manera lineal, pero suele haber esta transición de tiempo. ¿Y qué es lo que puede pasar? Bueno, sobre todo que los núcleos más conservadores de la sociedad, más conservadores decimos en las corporaciones empresarias, los sectores de privilegio, a los que les molesta cualquier cambio de status quo. Bueno, ellos están viendo que ha sido tal el fracaso de esta etapa del capitalismo en términos de redistribución regresiva del ingreso. Fíjense, bueno, podríamos hacer tú un podcast de cifras tremendas de lo social, de la riqueza y la pobreza, ¿no? Porque esto está vinculado, hay mucha riqueza, producto de que hay mucha pobreza. Digo, la redistribución del ingreso es escandalosa en el mundo y el fracaso del modelo no solo en lo económico, sino también en su otra cara, que es lo ambiental. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Pueden llegar a desconocer los resultados electorales? Sí, los pueden hacer. Estamos entrando en una etapa incluso donde pueden llegar a quebrar la institucionalidad. ¿Por qué? Porque pueden decir, bueno, esta es mi verdad, la otra es tu verdad, esta es mi institución, la institución que vos tenés es otra. Es lo que estoy diciendo, seguramente suena medio muy del futuro o muy rebuscado, pero quizás hasta distópico, pero es muy probable que cada vez más, si esta tendencia, como nosotros prevemos, comienza a profundizarse, en la medida en que gana terreno, sobre todo la construcción comunicacional y digital, que como venimos sosteniendo, está teniendo un impacto tremendo en la humanidad, es muy probable que estas tendencias signifiquen construir nuevas institucionalidades hasta paralelas. Porque tenemos por un lado núcleos que no quieren cambios y por otro lado tenemos desarrollos tecnológicos y comunicacionales que construyen verdades entre comillas paralelas. Y esto es muy complejo, lo que está viviendo la sociedad, sobre todo si pensamos en términos de grandes consensos, de grandes acuerdos en torno a avanzar, precisamente porque estamos hablando de sociedades resquebrajadas a su interior y que no pueden desarrollarse, puesto que no pueden generar ningún nivel de acuerdo. Esta es una reflexión que surge en torno a lo que fue este proceso electoral pasado de Estados Unidos, que se resolvió entre comillas hace pocos días, y hoy hice un podcast del encomillado, digamos. Se resolvió porque, bueno, el manto de duda, el clásico manto de duda, es lo que hoy es la herramienta que usó Trump a partir de la comunicación. No solo de las redes, sino también la comunicación en las redes sociales es el discurso que da el actor político y también son los medios de comunicación tradicionales. Eso construyó un discurso que fue el manto de duda desde agosto a la fecha en torno al proceso electoral, la legitimidad del proceso electoral. Una cosa es una mínima táctica o estrategama, digamos, muy pequeñas en torno a cuestionar eso para generar algún debate. Otra cosa es que esto
se transforme efectivamente en una práctica sistemática y en un plan. Esto es un poco el peligro de lo que nosotros estamos de alguna manera pronunciando y viendo que se puede llegar a desarrollar. Por eso hay que estar muy atento en cómo generar los anticuerpos para todo este tipo de discusiones narrativas y cómo construir comunicación efectiva, clara y apegada a marcos, digamos, de realidad un poco más ajustada. Gracias por escucharnos con estas reflexiones hasta acá. Soy Esteban Concia y este es el podcast de comunicación de cada semana.